tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Hace ya 3 semanas, parece mentira que no nos vemos físicamente, que no podemos reunirnos en el salón, como lo hacemos siempre, y bueno, esto es consecuencia de esta situación difícil, dura que está viviendo el mundo, y está viviendo nuestro país y nuestra ciudad también. Así que bueno, tenemos que esperar este tiempo que esta pandemia lleve, pero también tenemos que agradecer a Dios de que tenemos esta posibilidad de la tecnología que hace que podamos vernos de esta manera así y que también podamos eh, compartir la palabra de Dios de esta manera virtual. Nos estamos congregando virtualmente y eso también es un motivo para agradecimiento. Aparentemente va a continuar esta cuarentena por un tiempo más. El gobierno va a extender esta cuarentena seguramente. Y bueno, como cristianos tenemos que ser de testimonio a la sociedad. Pero no solamente por el testimonio, sino que yo los insto, hermanos, a que seamos responsables con este tema. Que ninguno de nosotros salgamos de casa hasta que esto no haya pasado, para cuidarnos nosotros y para cuidar al prójimo, como nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Así que yo los insto, hermano, a que seamos muy responsables. Dios va a proveer lo necesario para pasar este tiempo. Nosotros sabemos que es así. Así que no salgamos de casa, hermano, hasta que esto no haya pasado. Seamos de buen testimonio a la sociedad. Dicho esto, vamos a tener una palabra de oración para que demos comienzo al tema que tenemos para esta tarde. Tengan en cuenta que esto es tecnología, que yo soy grande y que me cuesta un poquito, así que por ahí habrá algunos silencios, tal vez tenga que tocar algún botón de la computadora que tengo acá, que no estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera, así que ténganme paciencia. Vayamos a la presencia del Señor antes de comenzar. Señor y Padre que estás en los cielos, venimos a tu presencia, Señor, y con esta prueba grande que tú estás poniendo en todo el mundo, venimos con gozo en nuestro corazón. Y tenemos gozo, Señor, porque tenemos la fe y la esperanza y la certeza, Señor, de que tú estarás con nosotros cada día de nuestras vidas hasta que tengamos que partir de este mundo. Es una promesa que tú has dejado en tu palabra y sabemos que las cumples. Sabemos que tú nos vas a cuidar, nos vas a proteger y nos vas a proveer para poder pasar este tiempo difícil que tenemos que pasar, Señor. Pero agradecemos del poder tener este gozo en nuestro corazón y esta paz que solamente tu Hijo, el Señor Jesucristo, nos puede dar a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque estamos tranquilos y estamos seguros en tu Hijo, el Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén, Señor. Bueno, queridos hermanos, lo que tengo para compartir en esta tarde viene a partir de un video que yo vi de estos tantos videos que hay por las redes en estos días, ¿no? Y este video era de un hombre que vive en España y que estaba dando unas estadísticas y decía que el país con mayor cantidad de enfermos y mayor cantidad de muertos, perdón, era Italia. El segundo país era China, el tercer país eran ellos, los españoles, y el cuarto país era Irán. Ahora, él lo que quería resaltar, más que de contarnos de estas estadísticas, era que Alemania, que está en medio de ellos, también no tenía ningún fallecido hasta ese momento. Y él decía que se debía a que los alemanes son personas respetuosas y responsables, y que acatan todas las ordenanzas municipales y gubernamentales que el gobierno les recomienda llevar adelante, y que ellos son personas obedientes a las leyes, y que esta buena situación que tiene su país se debe como consecuencia a la obediencia que tienen estos alemanes. Y eso me llevó a reflexionar a mí y es la reflexión que quiero compartir con ustedes. Me llevó a reflexionar sobre la obediencia. ¿Sí? Eso quiero hablar en esta tarde con ustedes, queridos hermanos, la obediencia que debe tener el Hijo de Dios hacia Dios, la obediencia que debemos tener hacia nuestro Padre Celestial. Miren, para algunos la obediencia es algo, es una costumbre absurda de otros tiempos, por no decir que son cosas de viejos. Para algunos otros es algo arbitrario, perdón, que en estos tiempos no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cabida. Para otros, más duros, es un arma que se utiliza para oprimir a las masas.
Para otros, realmente es algo que no tiene sentido y que no tiene sentido llevar adelante. Miren, no importa lo que piensen, pero el mundo piensa que la obediencia no tiene sentido. La obediencia hoy está devaluada y algunos dicen que hasta van en contra de los derechos humanos. Eso es lo que piensa el mundo. Esto es así. Ahora, nosotros, queridos hermanos, sabemos que la obediencia es mucho más que estas cosas. Nosotros sabemos que la obediencia es y será una puerta a todo tipo de bendiciones de parte de Dios. Nosotros, hermanos, queremos que nuestra vida espiritual crezca, queremos que nuestros proyectos prosperen, queremos que nuestras relaciones familiares sean más profundas e íntimas, que haya mucho más fruto en nuestros ministerios. Si anhelamos estas cosas, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es comenzar por obedecer a Dios. Esto es una ecuación fundamental, fundamental. Entonces me gustaría que rápidamente definamos qué es lo que es obediencia para saber de qué estamos hablando. Acá tengo anotado yo que según el diccionario de la Academia Española, la obediencia es la acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que la ley ordena. Esto es básicamente la obediencia definida y está bien, es realmente eso, ¿no? Pero ahora me gustaría que definiéramos a la obediencia según el concepto bíblico, lo que nos enseña Dios en su palabra. Nosotros sabemos que la obediencia es considerada una virtud en la palabra del Señor y la define como acatar y aceptar la voluntad de Dios, los designios de Dios y someterse plenamente a su autoridad. Esa es la obediencia bíblica que nosotros debemos tener como hijos de Dios. Ahora, esto es algo que debemos aprender, hermanos, que no viene de manera innata con nosotros, no viene con nuestra vieja naturaleza caída. Allá en el Edén, el hombre fue creado obediente y en los primeros tiempos obedecía a Dios. Ahora, con el tiempo, y todos lo sabemos, decidió el hombre desobedecer a Dios. Y desde ese entonces hasta los días de hoy, esa desobediencia viene junto con la vieja naturaleza que hay en nosotros. Así que la obediencia es algo que tenemos que desarrollar con el paso del tiempo. La disciplina, la constancia y la motivación son tres elementos que nos van a ayudar a ser obedientes. Hermanos, son numerosos los versículos que hablan sobre la obediencia de Dios en la palabra, de sus beneficios y de sus consecuencias. Para no extender tanto este mensaje, porque también la tecnología hace que tienen que ser cortos los mensajes y voy a tratar de serlo, yo lo que pretendo hacer es dictarle a ustedes las citas que vamos a ver, porque ustedes son seguramente hermanos que tienen papel y lapicera ahí al lado para anotar, y si no la tienen, vayan y búsquenla ahora. Lo que vamos a hacer es anotar 7 citas, y vamos a anotar 7 preguntas que nos vamos a hacer ahí. Entonces vamos a tener estos 7 días hasta el próximo domingo en que volvamos a tener el mensaje de Dios, 7 versículos y 7 preguntas que nos van a ayudar a reflexionar en la semana y poder crecer espiritualmente. ¿Les parece que sea así? Así no leemos todos los versículos. Ustedes en su casa lo leen y teniendo la pregunta que vamos a dejar al lado, vamos a reflexionar y vamos a crecer. Vamos a indagar en la palabra. Anota, hermano, la primera cita. Romanos capítulo 6, versículos 15 al 18. Repito, Romanos 6, versículos 15 al 18. Aquí se nos dice en estos versículos que cada uno se hace esclavo de aquel a quien obedece, ¿verdad? En este caso es o al pecado o a Dios, ¿sí? Bueno, anota, hermano, al lado de esa cita que te dicté esta pregunta. ¿A quién estoy obedeciendo? ¿A Dios o en algunos casos acomodo las escrituras para justificar mi desobediencia? Le repito la pregunta. ¿Estoy obedeciendo a Dios o en algunos casos acomodo las escrituras para justificar mi desobediencia? Cuidado, hermanos, esto es algo que hacemos a menudo, aunque nos parezca que no. Lo hacemos más a menudo de lo que creemos. En la palabra de Dios hay ordenanzas muy claras de su parte, pero que por nuestra rebeldía las acomodamos a nuestro gusto, a nuestra manera de pensar.
a nuestra manera de ver las cosas. Y voy a dar un par de ejemplos, hermanos, prácticos, que no están dirigidos a nadie en particular. Son solo ejemplos que les quiero dejar para graficar esto. Si la palabra de Dios dice que no nos perforemos o que no nos hagamos ninguna marca en nuestro cuerpo, eso quiere decir que exactamente eso, que no nos hagamos marcas ni nos cortemos nuestros cuerpos. Ahora nosotros muchas veces empezamos a decir pero, y ese pero después de una ordenanza de Dios siempre es signo de rebeldía. Y empezamos a decir, pero eso es para otro pueblo, para otra época, para otra cultura. Lo hacemos como excusa para justificar nuestras desobediencias. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, es eso, la palabra de Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy y lo será siempre. Él no cambia su manera de pensar, no cambia sus órdenes. Somos nosotros los que no obedecemos. Pasa lo mismo que con las marcas en el cuerpo, con la cubierta de la mujer y del hombre. La cubierta de la mujer y del hombre. Y estamos tan desobedientes en estas cosas que son muy claras que hoy tenemos en las iglesias mujeres que no obedecen a Dios y no se cubren en los cultos. Y tenemos hombres también que no obedecen a Dios y se cubren en los cultos. Y tenemos en los cultos hoy jóvenes y hombres que tienen gorra, que tienen sombrero, que tienen una capucha. Absolutamente en contra de las ordenanzas de Dios. Hermanos, no tenemos que tergiversar la palabra de Dios, no tenemos que acomodarla a nuestra manera de pensar, que nosotros creemos que no es necesario hacer esto, cuando el Señor dice exactamente lo que tenemos que hacer. Tengamos en cuenta esto, queridos hermanos. Segundo versículo, anoten, Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8. Aquí se nos enseñan que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, no podemos servir a la distancia de Dios. No podemos estar distantes de Dios para servirle. Que debemos acercarnos a Él y al hacerlo, obviamente Él estará más cerca que nosotros, dice el versículo. Y este acercamiento, hermanos, solo es posible a través de la obediencia. Nosotros mismos sabemos muy bien si estamos en obediencia o si estamos siendo desobedientes y haciendo la nuestra. Nosotros mismos sabemos muy bien si estamos cerca de Él o si estamos lejos de Él. Es el Espíritu Santo mismo el que nos redarguye y nos manifiesta claramente si estamos en obediencia y cercanía a Él. Ahora nota, hermano, al lado de esta cita, la siguiente pregunta. ¿Cómo estoy con respecto a Dios? ¿Cerca o lejos? Es imposible agradar a Dios si no estamos obedeciendo. Es imposible estar cerca de Dios si no estamos obedeciendo 100% su palabra. Tercer cita, notala, querido hermano. Filipenses 2, del 5 al 11. Aquí se nos enseña que debe haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. En este relato se dice que el Señor Jesucristo, en él hubo un sentir de obediencia al Padre, a tal punto de aceptar sacrificarse por todos nosotros sin tener en cuenta que Él era Dios mismo. A veces nos resulta difícil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no queremos ser tratados a veces como personas raras, como retrógrados o como fundamentalistas o por tener vergüenza o por el qué dirán, ¿no es cierto? Muchas veces, hermanos, tenemos que tener en cuenta, Señor, que hacemos esto. Nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, nos dice la palabra. Nosotros debemos sacrificar nuestra carne. Nosotros debemos sacrificar nuestro yo. Nosotros debemos hacer que mengue nuestra carne para que el Espíritu Santo viva y nos gobierne. Esa es la meta de nosotros, los hijos de Dios. Pone al lado de la cita, hermano, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi yo, mis gustos, mi propio sentir, mis propias formas para obedecer a Dios? Repito, ¿estoy dispuesto a sacrificar mi yo, mis gustos, mi propio sentir, mi propia manera de ver, mis propias formas para obedecer a Dios? Hermanos, muchas veces hacemos esto. Acomodamos las escrituras porque no nos parece que sea para nosotros lo que el Señor está pidiendo y acomodamos todo para justificar lo que estamos haciendo mal.
Anota la siguiente cita, queridos hermanos. Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 39 y el 42. Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39 y el 42. Dice este versículo: que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Así debe ser nuestra disposición a Dios. Hacerlo de esta manera muestra en nosotros un grado de sabiduría, de humildad y de una capacidad de total sumisión a Dios, completa sumisión a Dios. Esto significa cederle el control de nuestras vidas a Dios, lo que muchas veces decimos pero no hacemos, ¿no? Nadie puede hacerse cargo mejor de nuestras vidas que el Señor Jesucristo. Es el lugar en donde vamos a asegurar que nuestra vida esté firme y esté bendecida. Debemos aprender, hermanos, a poner todo en manos de Dios y a no hacer nada, escúchame hermano, a no hacer nada que no provenga de su confirmación en respuesta a nuestras oraciones. Siempre debemos llevar todo a los pies de nuestro Señor Jesucristo para que Él confirme todas las cosas que debemos hacer. Anota esta pregunta al lado de esa cita, hermano. ¿Realmente estoy dependiendo de Dios? ¿Le obedezco o las decisiones que tomo en mi vida las estoy tomando producto de lo que a mí me parece que es mejor? Repito, ¿realmente estoy obedeciendo a Dios? ¿Le obedezco a Él o las decisiones que estoy tomando son producto de lo que a mí me parece que es mejor, de lo que yo creo que interpreto de la Biblia? Tengamos en cuenta esto, hermanos, para reflexionar. Anota la siguiente cita. 1 Samuel 15:22. A este pasaje lo podríamos llamar como un clásico de la lectura cristiana. Nos muestra una gran verdad espiritual a la que muchas veces no le damos la dimensión que tiene. Es mejor obedecer que los sacrificios. Eso lo hemos leído un montón de veces, hermanos. Muchas veces lo hemos leído, pero no le damos la importancia que tiene. No sacamos nada de provecho, queridos hermanos, cuando hacemos las cosas por hacer. No hay nada que nos aproveche cuando hacemos lo que hacemos si no obedecemos de corazón a nuestro Dios. La obediencia debe estar, hermanos, siempre por encima de cualquier apariencia engañosa o de cualquier religiosidad. Que sin sentido es, hermano, hacer las cosas para Dios por hacer. Porque soy cristiano, tengo que ir a la cena, voy al culto, alabo, oro, sirvo, porque es lo que debo hacer y eso es lo que hago siempre. Y no está mal, pero después de hacer todas estas cosas, hermanos, muchas veces nuestras vidas son un río caudaloso de desobediencia. El hacer todas estas cosas que enumeré anteriormente deben ser una consecuencia de mi obediencia a Dios. Debe ser una necesidad espiritual de mi vida. Ese debe ser el fundamento de hacer todas estas cosas que nosotros queremos hacer para Dios. Debe salir de un deseo genuino de nuestro interior. Debe ser una necesidad espiritual hacerlas, no una religiosidad, no un costumbrismo. Anótate ahí al lado, querido hermano de la cita, la siguiente pregunta. ¿Las actividades de mi vida cristiana son consecuencia de mi obediencia a Dios o es solo religiosidad y costumbrismo? Repito, ¿las actividades de mi vida cristiana son consecuencia de mi obediencia a Dios o son solamente religiosidad y costumbrismo? Seguimos anotando, hermanos, citas. Anotate ahora Jeremías 48:10. Ahora, esta sí te la quiero leer. Esta la quiero leer porque es corta, pero es contundente. Mira lo que dice Jeremías 48:10. Maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. Wow, te lo repito de nuevo, maldito el que haga con indolencia la obra de Jehová. Es tremendo este versículo, es súper potente este versículo. Este versículo nos dice que debemos hacer bien el trabajo que nosotros hemos decidido hacer, que nadie nos ha obligado, nosotros hemos querido ir a servir al Señor. Y Él dice, ojo, maldito el que haga así nomás la obra del Señor
nuestro, ¿ah? Y solo podemos hacer bien la obra del Señor si estamos afirmados en la obediencia. Dice la Biblia que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como ¿para qué? Para Dios. Y este, hermano, es un tema vital, un tema de vital importancia y que va a tener relevancia a lo largo de todo el año en nuestra iglesia este año. Es un tema en el cual queremos hacer mucho hincapié este año. ¿Saben por qué? Porque yo sé que en el corazón de muchísimos hermanos está el deseo de servir a Dios y por sobre todo en el corazón de aquellos que al convertirse son impulsados por aquel primer amor. Y también los adolescentes que siempre están avasallando y queriendo servir rápidamente, y a los jóvenes también, rápido quieren comenzar a servir al Señor. Lo cierto es que solamente podremos hacerlo bien si nos afirmamos en la obediencia. Su palabra nos enseña que tenemos que comenzar ¿con qué? Con los rudimentos básicos. Debemos comenzar con la leche espiritual y a medida que vamos aprendiendo, vamos creciendo espiritualmente. Con el tiempo vamos alimentándonos con el alimento sólido, deseamos nosotros después el alimento sólido. Ahora, este crecimiento conlleva un tiempo, no es de un día para el otro. Y es lo mismo que cualquier persona que pretende desarrollar una actividad, sea un médico, un pintor, un policía, un arquitecto, un ingeniero, un electricista, lo que sea, debe prepararse para poder hacerlo bien. Y esto, preparación, muchas veces lleva años. Así también nosotros, hermanos, para servir a Dios en la iglesia, debemos estar preparados. No debemos servir solamente motivados por el buen deseo de servir o porque me gustaría hacerlo, sino que debemos hacerlo cuando ya estemos preparados. Anota, hermano, esta pregunta al lado de la cita. ¿Estoy realmente preparado para servir a Dios y que mi servicio le agrade a Dios? ¿O quiero hacerlo por voluntarismo, por mi propio deseo? Pregunto si mi vida apoya lo que yo hago, mi vida apoya lo que yo quiero enseñar. Repito, ¿estoy realmente preparado? Es una pregunta que debemos hacernos conscientemente para nuestro interior. ¿Estoy preparado para servir en la iglesia? ¿Y que Dios se agrade de mi servicio? ¿O quiero hacerlo por voluntarismo, por deseo propio? ¿Y si mi vida apoya lo que yo quiero enseñar? Para terminar el séptimo versículo, es todo el Salmo 128. Es un salmo corto, pero bastante gráfico y también conmovedor, porque nos muestra que al obedecer nosotros, nuestras vidas fructifican como un racimo colmado de uvas. Dios es grande y nos da esa bendición. Es así. Estos son los 7 versículos que te comparto con 7 enseñanzas y 7 preguntas que hagámonos toda esta semana que ahora tenemos tiempo y reflexionemos en cada punto cómo estamos nosotros, cómo está nuestra vida en cada uno de estos puntos. Ahora quiero preguntarte si sabes lo que es un hábito. Un hábito es una acción que se repite una y otra y otra y otra vez hasta que se convierte en una conducta en la vida del que lo practica. Ahora, hay hábitos positivos y hay hábitos negativos. Aquellos primeros son los que nos traen a nosotros cantidades de bendiciones de parte de Dios. ¿Sí? Ahora, los segundos, los malos hábitos son los que causan problemas a quienes los practican. Por lo tanto, cultivar hábitos positivos como la obediencia a Dios harán que nuestra vida sea más sana, nuestra vida sea más plena, más productiva, más feliz. Hermanos, la obediencia a Dios es un hábito que vale la pena desarrollar, porque al hacerlo, hermanos, nos traerá una cantidad inmensa de bendiciones. La obediencia de Dios se traduce en muchísimas bendiciones. Hay un personaje en la Biblia que creo que nos enseña muchísimo acerca de la obediencia. Es un hombre que parece insignificante en la palabra comparado al lado de aquellos que nosotros llamamos los gigantes de la fe, ¿no? Pero sin duda que ha sido menospreciado erróneamente. Este personaje es José, el papá terrenal del Señor Jesucristo. Consideremos a José, quien jamás dudó y quien jamás dejó de hacer lo que Dios le mandaba. Él ha sido tan eclipsado por la figura de María que en la mente de muchos ha sido relegado como si fuera un actor secundario
en la vida del Señor Jesucristo, tal al punto del mesonero o de los pastores que estuvieron en aquel momento cuando el Señor Jesucristo nacía. Pero no es así. No es así porque José fue un hombre extraordinario. De no haber sido un hombre extraordinario, yo no creo que Dios lo hubiese escogido para que se hiciera responsable de la crianza de su hijo acá en la tierra. Obviamente que es así. En el capítulo 1 de Mateo, en donde se relata el nacimiento de Jesús, vemos las cualidades de José que vale mucho la pena destacar. En todo el relato está implícito que José es un hombre creyente de Dios. Creía en Dios, obviamente que es así. Ahora, en el versículo 19 lo vemos como un hombre justo y como un hombre honorable que no quiso exponer a María a la humillación pública. Y lo más destacado está en el versículo 24, en donde dice que José era un hombre obediente. Su obediencia es de destacar, hermanos. Díganme ustedes, ¿qué varón en su sano juicio hubiese estado dispuesto a creer que su esposa estaba embarazada por obra de un espíritu? Difícil, ¿no? Bueno, José creyó y obedeció a Dios. Dios le dijo que era así y él lo aceptó así. No hubo duda en ningún momento en José, perdón. El asunto, hermanos, aquí es que la obediencia aplasta cualquier duda. La obediencia a Dios aplasta cualquier duda. Cuando no obedecemos o cuando no queremos obedecer, cuando queremos eh, eh, enderezar para nuestro bien, no enderezar, sino modificar la palabra para nuestro bien, acomodarla para nuestro bien, es cuando aparecen las dudas y es cuando se instalan en nosotros. Y empezamos a plantearnos lo que dice Dios en su palabra. Empezamos a plantear que no es para nosotros, que es algo cultural, que es de otro tiempo, y cuestionamos si será tan así, si estará bien, hermanos, si obedecemos realmente a Dios. Esa obediencia real aplastará todas tus dudas y todos tus cuestionamientos. Es difícil, lo sé que es así, pero Dios en esta tarde quiere hacernos entender que debemos cambiar lo que haya que cambiar. La obediencia, hermano, necesariamente produce cambios. José experimentó grandes cambios en su vida. Yo quiero mostrar 3 cambios que tuvo José y termino con esto, que son cambios que nosotros debemos tener en nuestras vidas, si es que no lo estamos llevando adelante. Vamos a ver estos 3 cambios rápidamente. Primero, José tuvo un cambio de lugar. Al obedecer José a Dios y aceptar a María como su esposa y al Señor Jesucristo como si fuera su propio hijo, José debió moverse de un lugar a otro, ¿recuerdan? Primero tuvo que ir a Jerusalén a censar a su familia. Había un censo allá y él viajó. Después, ya nacido Jesús, debió huir a Egipto para evitar que mataran al niño Jesús. Y después tuvo que volver a Belén, a Nazaret, para que se cumplieran las escrituras. Todo esto le fue indicado por Dios a través de los ángeles. Y José podría haber dicho, no, yo lo escondo, el niño, no hace falta ir a censarlo, ¿para qué no vamos a vivir tan lejos? Ya acá estamos cómodos, etcétera. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Él obedeció a Dios. Esto nos enseña que la obediencia a Dios implica dejarnos controlar por Él, no por lo que nosotros pensamos, sabiendo que en sus manos nuestras vidas estarán mejor que en cualquiera de otras manos, ni siquiera en las nuestras, solamente en las manos de Él nuestras vidas estarán plenas y perfectas. La obediencia resultará en un inevitable cambio de nivel espiritual. Superior, obviamente, si obedecemos nuestro nivel espiritual irá creciendo, así como José por obedecer tuvo que moverse de una ciudad a otra, así Dios quiere movernos de una condición espiritual pasiva a una activa. Yo me pregunto, hermano, ¿quién no quiere esto para nuestras vidas? Yo quiero tener un mayor crecimiento espiritual, pero para que esto ocurra, hermanos, debemos ser obedientes en todo a Dios. De lo contrario, seguiremos estancados espiritualmente, preguntándonos todavía qué está bien y qué está mal, querido hermano. El segundo cambio que tuvo José fue un cambio de compromiso. Una vez casado José y nacido el Señor Jesucristo, se le sumaron obviamente algunas responsabilidades más a su vida.
Y una de las más importantes fue la de criar y educar al Señor Jesucristo como si fuera su propio Hijo y hacer de él un hombre de bien. Y esa responsabilidad era del padre hacerlo en esos momentos. En ese tiempo los hebreos tenían un dicho que decía que el que no enseña a su hijo un oficio le enseña a robar. Entonces, ¿qué hizo José? Le enseñó a Jesús el oficio de carpintero. Pero la preparación más importante de José a Jesús no fue solamente esa, sino que la más importante fue la espiritual. José, como buen judío, instruyó a Jesús en las Escrituras y se preocupaba por llevarlo a la sinagoga a aprender. Esto nos enseña que la obediencia a Dios nos lleva a asumir compromisos cada vez más importantes y trascendentes para la obra de Dios. Es tiempo, hermanos, que asumamos un cambio en nuestro compromiso de transformar las vidas que parten de este mundo lamentablemente hacia el infierno. Así como veo manifestaciones de congoja por los miles de fallecidos que hay por el coronavirus, así deberíamos acongojarnos, hermanos, cuando las personas se van de este mundo sin Cristo, o al menos sin haber hecho algo para que ellos se escuchen el Evangelio de salvación. Si deseamos salvar almas, hermanos, igual que José, asumamos un compromiso como iglesia. Pero también debemos asumir un compromiso personal de santificar nuestras vidas, de santificar nuestras palabras, de santificar nuestras acciones, para que sean las acciones las que hablen por sí solas de nuestra obediencia. Recordemos, hermanos, que somos cartas abiertas. Cualquier duda, cualquier tergiversación de la palabra de parte nuestra nos aleja de la obediencia, hermanos. Tercer cambio, la mentalidad de José. José no podría haberse movido de una ciudad a otra y mucho menos asumir las responsabilidades que entre comillas no le corresponderían por no haber sido el papá biológico de Jesús. Si su mente, si su manera de pensar y de ver las cosas no hubieran sufrido un cambio. Por tanto, podemos deducir que la obediencia de José a Dios cambió su mentalidad, cambió su enfoque, cambió su forma de ver las cosas. Fue Dios quien produjo en el interior de José el clic que todos necesitamos a la hora de transformar para bien nuestras vidas. Sin ese cambio de mente, hermanos, seguiremos dando vueltas y vueltas en el mismo lugar por años. Hermanos, debemos hacer caso a lo que nos dice Romanos 12:2. Seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Seguramente, hermanos queridos, muchos de nosotros, por no decir todos, esperamos y deseamos que Dios nos utilice y haga grandes cosas por medio de nuestras vidas. Pero esto no sucederá, queridos hermanos, a menos que, como José, estemos dispuestos a obedecer a Dios, a dejar nuestro yo, nuestra mente, nuestros pensamientos de lado y dejar que toda nuestra vida completa sea guiada por Él. Que Dios nos ayude, hermanos, a obedecer y a no dudar ni un ápice de lo que Dios ordena y a hacer de la obediencia un hábito en nuestras vidas. Si hacemos esto, hermanos, muchas bendiciones nos esperan. ¿Por qué? La obediencia a Dios siempre será recompensada. Porque es su promesa y porque Dios no es deudor de nadie, hermanos. Aprendamos, Señor, aprendamos, hermanos, a obedecer al Señor. No le busquemos más la quinta pata al gato, no le busquemos más el pelo, el huevo a la palabra. Si la palabra dice no, es no. Si la palabra dice sí, es sí. Si la palabra te dice no te hagas esto o haz esto otro, acéptalo. Aprende cuál es tu posición ante Dios. Él es el creador de todas las cosas, el dueño de nuestras vidas y nosotros somos sus siervos. Debemos hacernos siervos a quien obedecemos. Si no obedecemos a Dios, mal nos llamamos siervos del Señor. Por favor, hermano, te pido que hagas este ejercicio de los 7 versículos y las 7 preguntas para que puedas reflexionar hasta el próximo domingo que tengamos un nuevo mensaje. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y los cuiden. Y no salgamos de casa. Dios los bendiga.